Buenas noches, Padre. Buenas noches, Buenas Padre. noches. Vamos a poner todos en silencio el micrófono. Vamos a dar la bienvenida. Bienvenidos sean todos ustedes a esta pues plática, conferencia, reflexión, meditación que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida cristiana a fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Vamos ahorita a hacer los contactos. Les pedimos poner en silencio. Soy el padre Juan Martín Meléndez Alanís, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Salud de los Enfermos, y vamos a estudiar en este año el libro de Hechos de los Apóstoles, que son 28 capítulos, y vamos a empezar hoy con el primer capítulo. Ahorita les quiero presentar a las personas que nos van a ayudar a coordinar en este evento. María Aurora Guerra nos va a ayudar como coordinadora general del evento, y también nos va a dar el tema la profesora Arcedalia Amaya. Arcedalia Amaya es maestra jubilada y estudió en la Arquidiócesis de Monterrey la Biblia los 3 años. Después se convirtió también en maestra y dio clases en el seminario de Famenal, Familia y Juventud, del padre Agustín Rojano. Ayudó muchísimo en el apostolado de la cruz a muchos grupos, dando clases de Biblia por mucho tiempo, y ahora nos va a acompañar en este estudio de este gran libro que se le llama El Quinto Evangelio del Espíritu Santo, porque es el que va a continuar la obra de Jesús a través de la iglesia y de los apóstoles. Se va a ir formando pues nuestra iglesia católica desde pues hace 2000 años, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con una oración que nos va a hacer el favor de presentar la maestra Arcedalia. Bienvenida, maestra. Vamos a compartir pantalla y vamos a participar. Muy bien. Entonces, por favor, ¿puede hacer la oración, profesora Arcedalia Amaya? Claro que sí, con mucho gusto, padre. Bueno, antes que nada, pues encantada de unirme a este grupo, pues para tratar de cumplir uno de los deseos que Cristo resucitado le pidió a sus apóstoles, ¿verdad? Seguir predicando el Evangelio, y pues en esta ocasión iniciamos ofreciendo esta noche lo que tengamos que aprender y de los mensajes que recibamos que se queden guardados en nuestro corazón y tratar de llevarlos a la práctica. Dios Padre, que tenemos nuestro origen por tu palabra creadora, Dios Hijo Jesucristo, que eres la palabra de Dios encarnada y nos das palabras de vida eterna. Dios Espíritu Santo, que nos mueves para encontrarnos con Dios y con nosotros mismos en las Sagradas Escrituras. Te pedimos nos concedas el don de la sabiduría para descubrir tu voluntad, el don del entendimiento para comprender lo que nos quieres transmitir, y el don de la fortaleza para que podamos llevar a cabo tu voluntad y así lleguemos a la felicidad que solo tú nos das. Amén. Amén. Muy bien, vamos ahora, después de la oración, vamos a
a leer del libro directamente, el primer capítulo. Vamos a interactuar un servidor, también Aurorita y Arcedalia. Entonces empezamos con el capítulo 1, versículo 1 y siguiente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén, sino aguarden la promesa del Padre que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que lo acompañaban le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Él les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o los momentos que el Padre ha establecido con su autoridad. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Después de decir esto, lo vieron elevarse, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Cuando estaban mirando atentamente al cielo mientras él se iba, se acercaron 2 hombres con vestidos blancos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este Jesús, que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto irse. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que la ley permite caminar en día sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Estaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón y Zelota y Judas de Santiago. No sé, es que pasa que... Todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito eran unas 120, les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, pues, con la paga de su crimen, compró un campo y, cayendo de cabeza, reventó por medio, y todas sus entrañas se esparcieron. Y todos los habitantes de Jerusalén lo conocieron, hasta el punto de que llamaron aquel terreno en su lengua Ekeldamá, es decir, campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos: Que su morada quede desierta y no haya quien lo habite, y también que otro ocupe su cargo. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron durante todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros, comenzando desde el bautismo de Jesús hasta el día en el que fue elevado a los cielos, entre a formar parte de nuestro grupo, para que sea, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a 2, a José, apellidado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías.
y oraron así. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, señala a cuál de estos dos has elegido para ocupar en este ministerio apostólico el puesto del que se apartó Judas para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, el cual entró a formar parte del grupo de los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Palabra de Dios. que alabamos, Señor. Muy bien, ahora la maestra Arcedalia nos va a hacer una síntesis de la introducción de la semana pasada y vamos a ver meditar el capítulo primero. Perfecto. Bien, en la sesión anterior, para las personas que no tuvieron oportunidad de estar presentes, compartimos acerca de que el libro de los Hechos de los Apóstoles va a ser el complemento del tercer evangelio. Pertenecen al mismo autor. Sabemos que fue escrito después del año 70 y que su principal contenido es la misión de la iglesia. El protagonista principal será el Espíritu Santo, que fue prometido y enviado por Cristo a sus seguidores. ¿Cuál es la intención de Lucas? Que el lector conozca la aventura misionera que comenzó en Jerusalén y terminó en Roma. En resumen, este libro nos muestra el nacimiento, la consolidación y la expansión de la iglesia. Así es que nosotros tenemos que entender que como este libro es palabra de Dios, tenemos que entender que sigue actual. El mismo espíritu que animó a aquellas primeras comunidades sigue presente hoy. Además, la seguridad que la palabra de salvación sigue impulsada por el Espíritu, y después de que veamos y conozcamos la gran actividad de San Pablo, vamos a entender por qué él siempre dijo que él pudiera estar encadenado, pero que la palabra de Dios no. Así es que, en general, ¿de qué va a tratar el libro de los Hechos de los Apóstoles? Primero, que habla sobre la iglesia naciente, sobre las primeras misiones, sobre el primer viaje misionero en donde el que hacía de jefe era Bernabé. Hablará sobre el concilio de Jerusalén, luego el segundo viaje misionero donde ya se menciona en primer término a San Pablo, el tercer viaje y por último la parte en la que Pablo es prisionero y que nunca pensó que su sueño de llegar a Roma sería pues de una manera aprisionada, ¿verdad? Entonces, finalmente se cumplió lo que desea desde un principio, llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, porque en ese momento se consideraba Roma como llegar al fin del mundo, ¿verdad? Esa es, en breves palabras, la síntesis de lo que platicamos en la sesión anterior. Y entonces ahorita vamos a tratar nada más de enfatizar lo más importante de lo que ya leímos ahorita. Dice, el primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo. Lucas enlaza el presente libro al tercer evangelio como una segunda parte de su obra. Así, la historia de la naciente iglesia queda firmemente enraizada en el ministerio de Jesús. El libro lo dedica a Teófilo, el mismo del evangelio. Teófilo significa en lengua griega amigo de Dios. Todos somos teófilos y para todos nosotros escribió Lucas su relato. Aquí tenemos una gráfica donde pudiéramos interpretar más fácilmente el tiempo de ministerio de Jesús en los momentos a partir del bautismo, cuando comenzó su ministerio público y después donde termina, ¿verdad? Con la tumba vacía, Jesús es resucitado. Después entendemos que a partir de ahí comienza
la misión de la iglesia y hasta aproximadamente los años 61 después de Cristo será el fin de los hechos, lo que más o menos narra en este libro, aunque su aparición o su escritura haya sido más o menos haciendo conjeturas como alrededor de los años 75. Así es que esta es la parte en donde nosotros vamos a seguir conociendo la trayectoria de Jesucristo y cómo obra a través de su iglesia y de todos sus seguidores. Pasamos a la siguiente, padre. Es otra, es más o menos la misma gráfica, dándonos de una manera más explícita desde cuando Jesús nació, como luego dice que a los 34 años aparece ahí la cruz. Luego, después de 3 días de haber sido crucificado, la tumba vacía. A partir de ahí pasan los 40 días. Jesús volvió a los cielos, que es a lo que nosotros llamamos la ascensión, ¿verdad? A partir de ahí, 10 días más, vamos a entender que es el día de Pentecostés, y es a partir de entonces que se menciona como el nacimiento de la iglesia. Y aquí nos dice claramente, gracias Jesús por enviarnos tu Santo Espíritu. Ahorita vamos a hablar acerca de los 40 días y su simbología bíblica. ¿Qué significa el número 40 para nosotros? Tenemos que entender que se ha manejado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con algún significado especial. 40 es un tiempo de prueba, de discernimiento y de fe. Por esta situación pasaron los discípulos desconcertados por la resurrección, y también prepara a su iglesia con estos 40 días hablándoles del reino de Dios. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar con que 40 días duró el diluvio, con que 40 años peregrinó el pueblo en el desierto, y que nosotros después también conocimos el número 40 cuando Jesucristo se fue al desierto y estuvo en ayuno. Ahora estamos viendo que son 40 días antes de la ascensión. Entonces, esta es la simbología del número, muchas de las simbologías del número 40, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pasamos al siguiente. Dice, de la ascensión son 2 relatos. Uno al final de su evangelio, como ya dijimos, del tercer evangelio de Lucas, y otro al principio de los hechos. La ascensión, ¿fue visible o invisible? En primer lugar, constatemos el hecho de que Lucas narra el acontecimiento de la ascensión en términos de una ocultación palpable y de un desaparecer visible de Cristo en el cielo 40 días después de la resurrección. Dice, es preciso en el misterio de la ascensión distinguir 2 momentos y 2 modos. La exaltación celeste invisible, pero real, que Jesús recibió el mismo día de su resurrección. Y una última manifestación visible sobre el Monte de los Olivos, con que quiso el Señor enseñar a sus discípulos el misterio de su exaltación celeste. El misterio de la glorificación de Jesús, que llamamos la ascensión, trasciende los límites de la razón. Es una realidad metahistórica y por lo tanto solo objeto de la fe. Lucas usa el género literario llamado midrash, que consiste en el recurso minucioso a textos inspirados para exponer una doctrina o un misterio difícilmente expresable. 2 formas de resucitar. Cuando simplemente es volver a la misma vida que se tenía antes, reanudar lo que la muerte interrumpió, como la resurrección de Lázaro. La muerte sigue siendo muerte, el hombre sigue encadenado al tiempo. Es solo un retraso de los efectos de la muerte. A eso nosotros lo conocimos como un milagro. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de mucho más. Él no regresa a la vida de antes. Él penetra
en la eternidad. Okay. No reingresa en el tiempo cronos. Entra ahí donde no hay tiempo, en el tiempo de Dios, a lo que le llamamos kairos. Esto, además de ser un milagro, es un misterio. Y bueno, yo creo que aquí tendremos que agregar que para nosotros la frase tan conocida cuando decimos los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros, aquí lo estamos entendiendo. Nosotros nos regimos por el cronos, mientras que el tiempo de Dios es la eternidad, es el kairos. Entonces, su resurrección descubre una nueva vida y con ello trastorna nuestro sentido de la vida al mostrarnos una vida que no está limitada por la muerte. Lenguaje simbólico y teológico que utiliza Lucas en este relato. Simbólico. En un universo que se utilizaba entonces con 3 pisos, cielo, tierra, infierno. Entrar al mundo de Dios solamente puede entrarse en términos de elevación, pero en Israel este lenguaje simbólico tiene además un colorido teológico. En este mundo de arriba es donde Daniel veía al pueblo de los santos perseguidos por causa de su fe. Eso lo vemos en el capítulo 7 de Daniel. Antes de continuar con lo que representa la nube al momento de la elevación o de la ascensión de Cristo, me gustaría también recordar que luego vamos a escuchar a San Pablo hablar de un tercer cielo. El tercer cielo, ¿qué es el tercer cielo o qué era el tercer cielo para los judíos? Lo que nosotros llamamos el cielo y que nosotros contemplamos como las nubes o el sol sería el primero. El segundo cielo es el otro, el estelar, el de las constelaciones, probablemente el que hayan tenido oportunidad de contemplar los astronautas. Y el tercer cielo es justamente este, del que está hablando Daniel. El tercer cielo es el celestial. A eso nosotros lo tenemos que entender, porque el leer simplemente el tercer cielo cuando San Pablo lo va a mencionar, como que no entendemos claramente cómo es que hace esa división de los cielos. Bien, pasamos a la siguiente. La importancia de la nube en los hechos. Dice, la nube que interviene en el relato de los hechos es el signo visible de la presencia de Dios. Y entonces nos tenemos que remontar nosotros al Antiguo Testamento para recordar cómo la nube fue guiando al pueblo durante todo su peregrinar en el desierto y cómo decía en qué momento tenían que detenerse para acampar. Fue su guía y su compañera. Y el otro momento fue justamente en el que Moisés subió al Sinaí. Entonces nosotros el hecho de contemplar nubes lo relacionamos indiscutiblemente con una presencia divina. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también alcanzamos a leer momentos, pues del que estamos hablando ahorita, de la ascensión, y en otra oportunidad también tuvimos de leer acerca del momento de la transfiguración, donde también fueron cubiertos por una nube, junto con Jesús, Elías y Moisés. Dice, la iglesia vive su Pascua, un nuevo éxodo y sale al camino. Desesperanza, fracaso, dudas, miedos. El camino de la iglesia comienza en el Monte de los Olivos después de que Jesús ha terminado su caminar y sube al Padre. Por un momento, retomando lo que viene en el versículo 11, dice, por un momento se quedaron paralizados mirando al cielo, pero la palabra mensajera les recuerda la promesa del Padre y el mandato de Jesús y les anima a dar los primeros pasos. Suben a la sala, al lugar de reunión, y ahí es el manantial, la pila bautismal de la iglesia. La comunidad es la cumbre. El nuevo Sinaí de Pentecostés, donde la iglesia es fortalecida por el Espíritu
y guiada por la ley del amor. El cielo no es un lugar al que vamos, sino una situación en la que seremos transformados y vivimos en el amor y en la gracia de Dios. El cielo de las estrellas y de los viajes espaciales de los astronautas y el cielo de nuestra fe no son idénticos. El cielo de la fe es Dios mismo. O sea, aquí estamos hablando de nuevo del tercer cielo del que San Pablo después nos hablará. La subida de Cristo al cielo es también un pasar, pero del tiempo a la eternidad, de lo visible a lo invisible. El sentido de la ascensión era el mismo que el de la resurrección. Jesús no fue revivificado ni volvió al modelo de vida humana que poseía antes de morir. Fue entronizado en Dios y constituido Señor del mundo y juez universal, viviendo la vida divina en la plenitud de su humanidad. Era una forma narrativa de la época para realzar el fin glorioso de un gran hombre. Se describe una escena con espectadores. El personaje famoso dirige sus últimas palabras al pueblo, a sus amigos o discípulos. En ese momento es arrebatado al cielo. Y aquí quiero recordar que lo veremos más adelante, justamente el discurso que nos dará Esteban, donde él dice que ve los cielos abiertos y a Jesús a la derecha del Padre. Dice, la ascensión se describe en términos de nubes y oscuridad para caracterizar su luminosidad y trascendencia. El Antiguo Testamento cuenta el arrebato de Elías descrito por su discípulo Eliseo. Sabiendo Elías que iba a dejar esta vida, toma a su discípulo Eliseo y le dice, pídeme lo que quieras antes de ser arrebatado de tu lado, que tenga 2 partes de tu espíritu. Esa fue la petición de Eliseo. O sea, como lo leímos en el Antiguo Testamento, la parte reservada para el primogénito. 2 partes de la herencia. Según el Antiguo Testamento, que convertiría a Eliseo en su heredero espiritual. Y entonces, en esta acción que estamos viendo, cuando se eleva Elías a los cielos en ese carruaje, ya le había advertido que solamente le cumpliría su deseo si le tocaba contemplarlo al elevarse, que justamente fue lo que sucedió. Dice, comprendemos la insistencia de Lucas de ver la elevación de Jesús por parte de los apóstoles. Se trata de una afirmación teológica, puesto que lo ven elevarse. Se entiende que recibirán su espíritu para continuar su misión, tal como lo hizo el profeta Elías con Eliseo. También tendríamos que remontarnos a otros momentos del Antiguo Testamento. Dice, en el Antiguo Testamento se menciona en Ezequiel, donde la santa presencia de Dios abandona el templo para ir a establecerse con los desterrados de Babilonia. Al emprender su vuelo, se detiene por unos momentos sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esto es sobre el monte de los olivos. Solamente para confirmar el lugar en donde estamos viendo ahora la ascensión de Jesús. En cuanto a Zacarías, este es lo que se lee en el libro de Ezequiel. En el libro de Zacarías dice, anuncia que al final de los tiempos, cuando Dios venga a establecer su reinado en el mundo, se plantarán aquel día sus pies en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Solamente para reafirmar. Dice, Jesucristo penetró en aquella dimensión que ni ojo vio ni oído escuchó. Él, que durante su vida tuvo poco éxito y murió miserablemente en la cruz, fue constituido por la resurrección en Señor del mundo y de la historia. Solo es invisible, pero no es un ausente. Cristo vive. La iglesia es su signo, sacramento
en el mundo. Los sacramentos lo hacen visible bajo la fragilidad material de algunos signos. La palabra le permite hablar en nuestra lengua, invitando a los hombres a una adhesión a su mensaje que una vez vivido los llevará hacia aquella dimensión en la que Él existe ahora, al cielo. Con esta mentalidad encendida de esperanza, regresaron los discípulos a la ciudad. Pronto llegaron, pues, el Monte de los Olivos no está lejos, y cuando entraron en la capital del judaísmo, se dirigieron a una casa frecuentada por ellos y se concentraron en su cámara alta. ¿Qué se hacía en aquella primera concentración de los primeros cristianos? Nos lo dice claramente el texto sagrado: orar. Todos perseveraban unánimes en la oración. El primer problema con que se enfrentó la iglesia, apenas desaparecido Jesús, fue buscar un sustituto del apóstata. Los Hechos de los Apóstoles nos ofrecen la primera locución pontificia del primer papa. La muerte de Judas, que está narrada también en Mateo, dice: Pedro apela a la escritura, entra misteriosamente en los planes de Dios. Judas es uno de estos impíos de los que habla Sabiduría 3, que por haber despreciado al justo y abandonado al Señor, serán cadáveres despreciables, porque el Señor les precipitará de cabeza. Y dos citas de los Salmos indican que alguien tiene que ocupar su sitio. El Salmo 69 y el 109. Dice: Pedro, al hablar de Judas con tanta delicadeza, parece tener presente la advertencia de Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Pedro, viviendo esa doctrina del Evangelio, dijo solamente que Judas se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Dice, la autoridad de Pedro aparece bien cimentada en la iglesia, y regresamos a la numerología bíblica. 12 fueron los elegidos por Jesús. 12 fueron los padres del antiguo Israel. 12 deberían ser también los elegidos para fundar el nuevo Israel. 12 es un número escatológico unido al reino. Los 12 son las columnas de la iglesia. Ser 12, dice, es la cifra tradicional de Israel. Los profetas anunciaban para el final de los tiempos la restauración de las 12 tribus. Este empeño de los discípulos manifiesta la conciencia que tienen de ser ellos el verdadero pueblo de Dios, el nuevo Israel. La iglesia de Jesucristo es nueva, pero nace con muchos años de tradición y heredera de la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Y aquí está más o menos una imagen donde nos muestra qué sería el tronco a partir de Abraham, Isaac, Jacob, y quiénes serían las ramas, las 12 tribus de Israel. Dice, un apóstol es un testigo de Jesús y hace falta haberle acompañado durante toda su predicación para poder atestiguar sobre toda su doctrina, como hace falta haberlo visto resucitado después de la crucifixión para poder ser testigo de la legación divina de Jesús. Como el llamamiento al apostolado no es cosa de hombres, sino de Dios, Dios tendría que elegir entre aquellos 2 discípulos que parecían iguales en méritos, aún tratándose de algo tan importante para toda la naciente iglesia de Jesús. Decidieron echar suertes. Y bueno, ahí en el versículo 24 nos aclaran quiénes fueron los designados, ¿verdad? José, llamado Barsabás, apodado Justo, y Matías. Y eso de echar suertes también nos hace que nos remontemos al Antiguo Testamento, donde los sumos sacerdotes creían que a través del Urim y del Tumim, 2
que pudieran, no sé, ser piedrecillas o huesos. Ya después el Padre nos podrá ampliar un poco más lo que nosotros creemos acerca de eso. Pensaban que era una manera de poder entender la voluntad divina, así como los sumos sacerdotes los guardaban en el pectoral, ¿verdad? Que tenían en el efod para poder llevar a cabo esto. Esto fue mientras no aparecieron los profetas, porque ya después no tenían necesidad de utilizarlos, ya que la palabra de Dios fue manifestada a través de los profetas. Pasamos a la siguiente. Dice, de aquel colegio apostólico que actuó desde Pentecostés y de aquellos 12 definitivos, Matías fue el único no elegido por Jesús. Matías significa regalo de Dios. Es un apóstol póstumo. Matías fue elegido apóstol por los otros 11 después de la muerte y ascensión de Jesús para reemplazar a Judas Iscariote debido a su traición. La llamada de Matías nos recuerda que la vocación recibida es un don siempre inmerecido. Dios nos destina a asemejarnos cada vez más a Cristo, a participar de la vida divina, nos asigna una misión en la vida y nos quiere junto a Él. Cada uno tiene una llamada de Dios para estar cerca de Cristo y para extender su reinado en el propio ámbito y según sus circunstancias. Lo vamos a ver también después cuando entendamos cuáles son los carismas y cómo hay que hacer uso de ellos y entender lo que el Señor nos decía en la parábola de los talentos, ¿verdad? Y bueno, pues esto es como que lo más sobresaliente de lo que acabamos de leer del capítulo 1. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesora Arcedalia. Ahora me gustaría que algunas 3 o 5 personas hicieran algún comentario de qué les llamó de este primer capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, qué frase les impacta en su vida personal, qué les dice Dios en este momento a ustedes, qué les llama la atención de lo que sucedió en la iglesia primitiva y qué es lo que está pasando en la iglesia actual. Como punto de referencia, siempre Hechos de los Apóstoles va a ser muy importante para que la iglesia se autorrevise, se autoanalice y pues retome siempre su vocación, ¿verdad? Alguien que quiera participar con toda confianza, nada más no extenderse mucho, brevemente hacer una pregunta, un comentario, compartir una luz que Dios le dé, con toda confianza. Active su micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada quería hacer un comentario y me gustó mucho esa comparación que se hizo entre pues la ascensión de Elías y la de Jesús y cómo Elías dejó su espíritu a Eliseo, que es como pues que Jesús nos deja su espíritu a nosotros. Y quería hacer una pregunta, espero no salirme mucho del tema, pero pues había escuchado que Elías, o sea, realmente no tengo mucho conocimiento, pero Elías realmente, o sea, no dice la Biblia que se murió, o sea, que simplemente subió en un carro de fuego o algo así. No sé si el padre guste contestar o pudiera yo más o menos explicarle lo que yo entiendo de la partida de Elías. Adelante, Arcedalia. Mira, efectivamente, en el Antiguo Testamento solamente se sabe que se elevó en un carruaje de fuego. Y es precisamente por eso que después cuando aparece Juan el Bautista, le preguntan que si él es Elías, porque piensan que regresó.
Y como más o menos tenía la vestimenta así como él, vestido de piel, con cuero de animales y su manera muy agresiva y fuerte, porque Elías fue pues un gran profeta, ¿verdad? Que luchó contra los Baales y la manera de predicar la palabra hizo pensar que Juan el Bautista pudiera ser Elías que había regresado. No sé si el padre quisiera complementar. Incluso al mismo Jesucristo lo identificaban también con Elías, porque él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen, pues dicen que eres alguno de los profetas o Elías que ha venido ya y que ya estamos en los tiempos finales, el reino de Dios se está llevando a plenitud. Y entonces ya es cuando Jesús comienza a dialogar con los mismos apóstoles, ¿ustedes quién dice que soy yo? Y ahí es cuando, inspirado por el Espíritu Santo, San Pedro, pues le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios vivo. Y entonces dice, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del mal no prevalecerán contra ella. Entonces, en esta revelación de Dios hacia Pedro, para constituirlo como piedra en esa verdad de fe, pero también Jesucristo fue confundido o significado como el profeta Elías, que tenía su palabra, pues una palabra de fuego, coherente, 100% entregado y consagrado a Dios, pero aquí San Pedro descubre que es alguien más que Elías, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Gracias, Antonio, y gracias, Marcedalia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algún versículo, alguna frase? Lo de los cielos está muy interesante, como la ascensión, la resurrección. No sé si alguien quiera decir algo. Bueno, yo, padre. Sí, adelante, Elcita. ¿Cómo estás, Elcita? Muy bien, usted, gracias, padre. Bueno, a mí me gustó mucho cuando ya Jesús asciende a los cielos y les dice que esperen, ¿no? Y me encanta cómo empieza este primer capítulo de Hechos de los Apóstoles en compañía de la Virgen María, ¿no? Como dice que están ellos perseverando en la oración junto con la Virgen María. Entonces, como que creo, o sea, como este libro es literal de las primeras comunidades cristianas, como ella empieza esta comunidad del Hijo, del Espíritu Santo, siempre acompañando. Entonces me encantó que venga esto en el primer capítulo. Y como dijo usted al principio, de que se dice que es el Evangelio del Espíritu Santo. Eso me encantó, porque al final de cuentas el Espíritu Santo es el oyente de Jesús. El Espíritu Santo es, antes que todo, es el que oye, el que escucha y luego anuncia. Entonces, todo lo que nos anuncia es todo lo de Jesús. Entonces, pues bueno, va a ser un libro muy interesante y muy bonito. Gracias, Elsa. Así es. San Luis Griñón de Montfort decía que dos personas intervinieron para la encarnación del Verbo de Dios, del Hijo de Dios. Una persona divina que es el Espíritu Santo y una persona humana que es la Virgen María. Y decía él que para que nosotros se forme Cristo, tienen que interactuar también la Virgen María y el Espíritu Santo para que en nosotros se forme Cristo. Lo decía de una manera espiritual, pero es real. Y por eso el Papa Paulo VI, de feliz memoria, en una de las sesiones del concilio, dice algo formal que antes se venía diciendo por tradición, pero él lo hace ya como Papa y ante el concilio, nombra a María como María, Madre de la Iglesia. María es Madre de los creyentes, pero en el orden espiritual, en el orden de la gracia, en el orden de la vida en Cristo. Pues María va a ser
la memoria de la iglesia en la primitiva comunidad, pero es la que tiene la misión de acompañar a los creyentes desde la cruz. Cristo la deja como madre nuestra, madre de la iglesia, madre del discípulo amado, madre de todos los discípulos amados, así como decía ahorita Arcedalia, todos somos teófilos, todos somos amigos queridos de Dios, así también todos somos hijos de Dios e hijos de la Virgen María. Entonces es algo muy bello, muy profundo, que María va a jugar un papel muy importante, que a veces los hermanos separados no le dan la importancia que tiene. Pero si leyeran despacito la Biblia, de veras, si tuvieran un poquito más así de humildad intelectual y humildad espiritual, pudieran ver la importancia que ella tiene como persona, como madre de Cristo, madre de Dios, madre de la iglesia. Yo pienso que le darían un lugar muy importante en su vida y les ayudaría en su vida cristiana. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Yo, padre, ¿cómo Adelante. están? Arcedalia, buenas noches a todos. Arcedalia, qué linda tu exposición. Pues, entre mi memoria, así como que no es muy buena, pero algo me llamó la atención cuando estaba hablando Arcedalia de los 3 cielos. Y fue muy rápido, pero me quedó una dudita. ¿En qué es lo que nosotros nos transformamos? Ya sabemos que no somos un cuerpo. Yo no soy un cuerpo, soy algo más que eso. Pero algo mencionó Arcedalia, a ver si se acuerda, porque pues para mí iba muy rápido y no anoté, pero más o menos era en el espacio cuando estaba hablando que cómo íbamos a trascender después. Y claro que también estamos hablando de que la muerte no es la misma, pero bueno, eso no, más que todo, ese pedacito, a ver si se acuerdan, ¿en qué es en lo que nos vamos a transformar si no somos un cuerpo? Bueno, no es que haya yo hablado acerca de lo que nos vamos a transformar. Yo hablé de lo que representaría el tercer cielo, porque ahorita en estos momentos nosotros podemos, yo más bien me viene a la mente, ¿qué somos? Ahorita somos la iglesia militante, ¿verdad? Porque estamos existiendo terrenalmente. Después seremos la iglesia purgante cuando tendremos que cara a cara vernos con el Señor y ver qué es lo que hicimos bien, mal, lo que nos faltó. Y finalmente llegaremos a la iglesia triunfante, que va a venir a representar en este caso el tercer cielo. O sea, es la gloria celestial. Eso yo entiendo que viene a ser, para poder llegar nosotros a ese tercer cielo, tendríamos que haber pasado ya por la iglesia purgante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ya no vamos a ser humanos, ya no vamos a estar purgando, porque ya se supone que llegamos a la iglesia triunfante, y entonces supongo yo que todos tendremos que ser espíritus, no sé. El Padre que me complemente, por favor, mi creencia. Como seres de luz que pues no lo hemos descubierto, pero esa es nuestra verdadera esencia. Y a eso llegaremos cuando lleguemos al tercer cielo. ¿A eso te refieres? ¿O qué dice usted, padre? Quiero comentar brevemente, y hay personas que están levantando la mano, no sé si van a hablar sobre el mismo tema, pero por lo pronto recuerdo así brevemente, cuando estaba yo en teología, llegó un padre que estaba estudiando en Roma y su tesis iba a ser precisamente sobre la resurrección de Cristo. Y hay varias interpretaciones en la misma Sagrada Escritura de que se habla de un cuerpo glorificado y que es un cuerpo espiritual, pero que es el mismo, pero a la vez es diferente. Entonces había como contradicciones. Entonces el padre vino de vacaciones, pero vino también a hacer una encuesta que iba a aportar para su tesis, a ver si
era importante para cada uno de nosotros que resucitáramos en nuestro cuerpo. ¿Qué tan importante era la resurrección de Cristo en su cuerpo, o que fuera un cuerpo ya diferente, glorificado? Y la mayoría contestamos, el 99.9, que creemos que vamos a resucitar en nuestro cuerpo mortal, el mismo cuerpo, pero ya con otras características, ¿verdad? Que traspasa el tiempo, que ya no te enfermas, que vas a vivir en Dios, que vas a tener otra Con experiencia otra conciencia. de tu propia persona y otra conciencia y un conocimiento más elevado, y se manifestará, como dice San Juan, nuestro ser hijos de Dios en plenitud cuando lo veamos a Él cara a cara. Tal cual es, se va a manifestar en nosotros la vocación que tenemos de hijos de Dios, que aquí en la tierra todavía no se manifiesta plenamente. Se manifestará plenamente en el cielo. Continuamos ahora con Aimé y también Irene Esparza. Gracias, Padre. Adelante. Buenas noches. Yo nada más quería preguntar si también podría ser, Padre, que esto se refiera, o Narzadalia, a también al final de los tiempos en que también va a haber una purga y donde también va a haber una iglesia triunfante al final. Era más una pregunta, Padre. Pues sí, se habla mucho de la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. Se habla mucho de que habrá cielos nuevos y tierra nueva, que toda la creación va a pasar a un nivel superior de existencia. De San Pablo en Romanos 8 dice también, la creación entera gime con dolores de parto hasta que no se vea manifestado en ella la redención que Cristo vino a consumir y que tiene dimensiones cósmicas. La redención, hay la cristificación del universo que decía Teilhard de Chardin, la cristificación del universo, la redención del universo y la transformación y elevación del universo a algo nuevo, mejor, permanente, que el ojo no ha visto ni el oído ha escuchado, lo que Dios le tiene preparado al hombre después de esta vida. Adelante, Irene Esparza, Elsa, Sandra Lomelí. Bueno, yo nada más quería mencionar algo que me llamó mucho la atención de una frase, ya casi al final del capítulo, donde hacen oración para elegir a Elías. Me llamó mucho la atención que, bueno, viendo los milagros de Jesús y sabiendo quién fue él, ¿verdad? ¿Quién es él? Cómo en algo tan sencillo como hacer una pequeña oración para echar suertes y así elegir, ¿verdad? Esa sencillez de los apóstoles y la oración que hicieron fue lo que más me llamó la atención, que dice: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, señala a cuál de estos dos has elegido para ocupar el puesto, para ocupar en este ministerio apostólico el puesto, ¿verdad? Del que se apartó Judas. Entonces, pues, y echaron suertes y confiaron en que el Señor, que conoce nuestros corazones, ¿ya? O sea, en echar suertes en algo tan simple, tan sencillo, confiaron, y eso es lo que me llama más la atención, ¿verdad? Lo que me deja este momento de oración en la fe que tenemos que tener en Dios, en la confianza y ponernos en sus manos y como decían ahorita también el Padre, sobre todo ponerlo todo en manos de María como nuestra intercesora, ¿verdad? Como, bueno, pues es primer templo del Espíritu Santo también. Entonces, Gracias. eso. Gracias, Irene. Bueno, continuando con este tema y que querían que también lo profundizara Arcedalia, de la práctica de echar la suerte se menciona 70 veces en el Antiguo Testamento y 7 veces en el Nuevo Testamento. A pesar de las numerosas referencias sobre echar suertes en el Antiguo Testamento, nada se sabe acerca de lo que eran las suertes. Podrían haber sido palos de varios tamaños, piedras planas,
parecidas a las monedas o alguna clase de dados. Por su naturaleza exacta se desconoce. La práctica moderna más cercana a echar suertes es probable arrojar una moneda al aire. La práctica de echar las suertes ocurre a menudo en relación con la división de la tierra bajo el mando de Josué. En los capítulos 14 al 21 de Josué, un procedimiento sobre el cual Dios instruyó a los israelitas varias veces en el libro de Números. Dios permitió que los israelitas echaran suertes para determinar su voluntad en una situación específica. En Josué, Crónicas, hablan de diferentes oficios y funciones en el templo que también se determinaban echando las suertes. Los marineros en el barco de Jonás también echaron suertes para determinar quién había traído la ira de Dios sobre su barco, en Jonás 1:7. Los 11 apóstoles echaron suertes para determinar quién reemplazaría a Judas, en Hechos 1:26. Echar las suertes eventualmente se convirtió en un juego que personas jugaban y hacían apuestas. Esto se ve en los soldados romanos cuando echaron suertes por los vestidos de Jesús en Mateo 27:35. Por último, en ninguna parte del Nuevo Testamento instruye a los cristianos a que usen un método similar a echar suertes para ayudar en la toma de decisiones. Ahora que tenemos la palabra de Dios completa, así como la permanencia del Espíritu Santo guiándonos, no hay motivo para el uso de juegos de azar cuando tengamos que tomar algunas decisiones. La palabra de Dios es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración son suficientes para discernir la voluntad de Dios hoy en día y no el echar las suertes, tirar los dados o lanzar una moneda. Amén. Sigue Sandra Lomelí y luego Elsa. Ay, padre, pues era sobre los cielos que preguntó María y del cuerpo. Tomé un curso de escatología, todavía no lo termino, pero bueno, el padre Carlos Pío menciona, y usted contestó todo lo que iba a decir, nada más me queda por añadir que decía que el cielo, claro, es un estado que tú dices, bueno, me siento muy feliz, de pleno, algo, pero que se haga realmente hincapié que es un lugar, no solo es un estado, tampoco el infierno o el purgatorio, dice, algunos cometen el error de decir es un estado, no, es un lugar físico también, del infierno, el purgatorio y el cielo. Y así es, resucitaremos cuando en el mismo cuerpo que teníamos, claro, él dice que cree que al momento de la muerte, pero también le hacía la pregunta, a ver, ¿y si una persona ya muy viejito, mutilado, que perdió un dedo, un pie, algo? Dijo, se cree que cuando estaba en su mejor estado, y es el mismo cuerpo, pero ya iluminado. Gracias, De Sandrita. nada. Elsa. Sí, respecto a ese también de lo que dijo María, tan linda, algo dijo María de que no somos cuerpo, pero realmente sí, somos cuerpo y alma, y hay un principio que le llaman que son inseparables, o sea, está el hilemorfismo que hasta el mismo Santo Tomás de Aquino lo tomó de Aristóteles, y es un principio que cuerpo y alma son inseparables aún con la muerte física. ¿Cómo es esto? Pues no sabemos, ¿verdad? Va a ser a lo mejor un cuerpo metafísico y un alma metafísica, pero sí tenemos cuerpo y alma, o sea, eso sí lo tenemos, no es de que no somos nada más espíritu, siempre lo vamos a tener, inclusive cuando ya no estemos aquí, o sea, es un principio inseparable. Pero Elsa, bueno. eres una filósofa y teóloga ya, qué bárbaro. Ay, no. Pues ahí voy. Ahí la llevas, muy bien. Dalia. Bueno, quería aclarar porque pues no, sí somos cuerpo, o sea, es algo que así nos hizo Dios y nos lo regaló. Tenemos un cuerpo y un espíritu o un alma, ¿verdad? Que son inseparables. Por eso Cristo se aparece resucitado y con las llagas, porque son los signos de su amor que quiere llevar a la plenitud en el cielo, o sea, y hasta los fines de los tiempos, ¿verdad? Bueno, Arcedalia. Tantito, padre. Y Elcita,
¿Será cuerpo pensar, no en el cuerpo físico como tal, sino cuerpo, la mente, corazón? ¿A eso pudiera ser el cuerpo? Yo creo, bueno, no sé qué diga el padre, ¿verdad? No, Pero yo creo no a mis carnitas, a mis costillitas, a mis huesitos, sino no cuerpo sabemos como mente, corazón. realmente, no, la verdad no te sé decir cómo es ese cuerpo metafísico del que habla Metafísico, sí. Santo Tomás. Ujú. Pero así como dijo ahorita el padre Juan Martín, que Jesucristo aparece con las Eso. marcas de los clavos, Sí. al final de cuentas, pues será algo así, no Ajá. sé muy bien, María, déjame le avanzo un poquito más, que apenas voy en segundo semestre. Es que son las potencias que Exacto. tenemos, la Nosotros- inteligencia y la voluntad, y permanecen siempre. Y esas llaves que tenemos, el cuerpo y el alma tiene el espíritu. Y Exacto. las potencias, las que pregunta María, inteligencia y voluntad. Y la potencia, según yo, es la que siempre puede ir, o sea, va mejorando. Por eso por ejemplo, Dios solamente es exacto, porque Él es perfecto. Y la Claro. potencia es que podemos ir avanzando. Pero bueno, pues algo así. E incluso después de la muerte, menciona también este sacerdote, que si tú hiciste algo bueno y ya estás muerto en alguna parte, ¿verdad? En purgatorio o ya en el cielo triunfante, eso bueno que hiciste, si alguien más haciendo obras buenas o santificándose, por eso que a lo mejor tú enseñaste una oración a tu nieto, bisnieto, y ese sigue, se ganan las gracias extraordinarias y sigue subiendo de nivel en el cielo por eso. Claro, muy interesante. Gracias, Elcita hermosa. También lo malo, Sandrita. si hiciste algo malo y ese malo sigue generando, también se te va sumando a donde estés. Muy bien. Bueno, Arcedalia, ¿alguna palabra? Y Aurorita, y terminamos y hacemos la oración final. Si quieren hacer algún comentario. Pues yo sin comentarios, creo que necesitamos una clase de teología entonces para terminar de comprender todos estos misterios que encierra la palabra de Dios. Pues sí, es poco a poquito, ¿verdad? Dios nos va revelando y nos va ayudando a través del mismo magisterio de la Iglesia, la tradición, la Sagrada Escritura. El Papa Benedicto habló mucho sobre el cielo, que es el mismo Dios, ¿verdad? Es Él. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Eso es lo que dice Jesús, y eso es lo que dijo también su santidad el Papa Benedicto XVI cuando habló sobre el cielo, ¿verdad? Lo que es verdaderamente el cielo, es el mismo Dios, que viviremos en ese kairos que decía Arcedalia al principio, ¿verdad? Aurorita, algunos avisos. ¿No está por ahí? Ya está. No podía activarlo. Nada más, pues muchas gracias. Gracias por entrar, por ser puntuales. Les encargamos mucho la puntualidad para poder tener tiempo suficiente para poder desarrollar el tema y poder tener esta charla entre todos. No tengan miedo de preguntar. Ahorita ya se nos está acabando el tiempo. Lo que les sugiero, si les quedó alguna duda, lo pongan en el WhatsApp. El WhatsApp es para mantenernos unidos y seguir aclarando dudas. Para eso vamos a estar todos, ya sea que si el Padre nos puede ayudar o inclusive nosotras mismas. Todas tenemos la capacidad de poder responder alguna duda. No tengamos miedo. Si nos equivocamos, pues aquí también está el Padre para decir, no, ¿sabes qué? Así no era, es de esta manera. Pero sí utilicemos el foro del WhatsApp solo para dudas o para aclaraciones de la clase. ¿Va? Va. Muchas gracias. Terminamos con una oración y la bendición. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos reúne y nos impulsa como en la primitiva comunidad junto con la Santísima Virgen María para ser ahora nosotros tus testigos en el mundo y predicar el Evangelio. Ayúdanos a escuchar atentamente tu palabra,
a meditarla en el corazón como la Virgen Santísima y ponerla en práctica en nuestra vida. Te pedimos por la Iglesia para que siempre tengamos la asistencia del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que pasen buenas noches, nos vemos el próximo martes. Que Dios los Dios bendiga a quiera. todos. Gracias, Igualmente, Padre. Padre, Buenas gracias. noches. Bye. Bye. Gracias, Padre. Buenas Gracias, noches. Dalia, gracias.